Aquellos que no queráis ser grabados, pues entre otras cosas no deberéis de hablar para que no se quede registrada vuestra voz. La grabación será disponible, como siempre, por nuestro canal de Vimeo a los inscritos, asociados e interesados. En el webinar de hoy, que versará sobre nuevas tecnologías para la auditoría digital, tenemos a Felipe Castro Barrigón. Él es auditor interno en tecnologías de la información, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y licenciado en administraciones de empresas por la UNED. Ha trabajado 17 años en el sector de las telecomunicaciones en Alemania, Francia y Bélgica, en el área de desarrollo de software para operadores móviles y de Internet y de ciberseguridad. Actualmente trabaja en la Comisión Europea como editor interno en proyectos de tecnología. Este webinar él lo imparte como a título personal, no relacionado, no como parte de su trabajo. Poco más, cualquier pregunta podéis escribirla dentro del chat. Si estimáis que hay algo urgente, pues bueno, lo escribís en el chat e intentamos hacérselo llegar a Felipe lo antes posible para que él os responda. Y si no, al final del webinar, pues habrán unos minutos para que podáis hacer vuestras preguntas directamente. Con esto ya, Felipe, todo tuyo. Gracias, Roberto. Y gracias también a Carlos, gracias a Enrique y a Isaaca por invitarme. Creo que veis la pantalla bien, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Sí, sí Sí, se ve. de acuerdo. Pues bueno, pues gracias, como decía, y hoy la idea un poco de este webinar, ¿no? Para mí es presentar áreas de investigación en las que he estado trabajando en los últimos dos años aproximadamente. Por mi trabajo ahora, como decía Roberto, estoy ahora en la Comisión Europea. Pero bueno, digamos que esto lo que voy a contar va a ser un poquito de mi experiencia personal en la comisión y también lo que he podido intercambiar con otras entidades públicas y privadas en estos 2 años en este área, ¿no? Entonces, bueno, pues con ello comienzo con la primera, a ver si puedo pasar bien de pantalla esto. Sí, empiezo un poco con lo que es la visión, ¿no? ¿Cómo empezamos aquí en el caso en la comisión, ¿no? Y cuál fue esta experiencia en la que pasaron los últimos 2 años para investigar a ver sobre lo que es el uso de tecnologías en auditoría, ¿no? Creo que esta parte es aplicable sobre todo para auditores, si entre los participantes algunos veis más reflejados y quizá habéis visto parte de este contenido en otra presentación, pero creo que también es útil para las personas que trabajan un poco en control de gestión o bien en gestión de sistemas y procesos, ¿no? Porque digamos que mi rol de auditor es prácticamente extrapolable, ¿no? a esas áreas al menos. Entonces, bueno, la auditoría interna, ¿cuál es un poco la visión? Viene del hecho de que en un momento determinado el servicio, ¿no? Vamos, el director general en este caso, pues se preguntaba cómo podemos prepararnos, ¿no? Dentro de este servicio de auditoría interna para auditar esas tecnologías que están apareciendo, que están empezándose a usar en algunos servicios que no son operativos y que para los cuales nosotros hoy en día no estamos preparados o no sabemos, no tenemos las competencias todavía para auditar, ¿no? Entonces, esa es la parte de la visión, digamos, como auditor hacia los auditados, pero también hay una pregunta inherente que es cómo utilizar esas tecnologías en nuestro proceso, en nuestros procesos internos de auditoría, ¿no? Entonces, son, digamos, complementarias, pero vamos, diferentes, ¿no? Y entonces, para responder esas dos preguntas, digamos que sí hemos seguido un poco 2 años, ¿no? 1 año y medio de evolución. Estamos al principio todavía del camino, casi se puede decir, pero digamos que el proceso que seguimos, ¿no? Y un poco lo que comparto, fue la primera iteración, vamos a llamar, de esa estrategia, fue identificar este tipo de premisas. Las dos preguntas y sobre lo que íbamos nosotros a basar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, una vez empezando con esas preguntas, lo que hicimos es identificar qué tecnologías, cuáles son esas tecnologías que aparentemente, al menos, puedan ser más interesantes para un auditor, ¿no? Y en concreto para esas dos preguntas, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que había 5 que eran
aparentemente al menos, digo aparentemente porque bueno, luego surgen más y siempre puede ser discutible, depende de qué tipo de procesos se están auditando, pero para nosotros llegamos a 5, que era un poco el análisis avanzado, lo que llamamos análisis avanzado de datos. Análisis de datos es algo ya, digamos, clásico, al menos en el concepto, pero luego decimos avanzado porque es la utilización de unas herramientas más novedosas que son más potentes también y permiten ir un poco más allá de lo que es el análisis clásico del auditor con herramientas tipo Excel y similares, ¿no? que había antes. Luego una segunda que vimos que también podía ser interesante es blockchain. La tercera, bueno, es casi la moda, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial. Y luego tuvimos también el tema de visualización, ¿no? Visualización que también es un poco parecido a análisis de datos. Visualización existe desde hace ya muchos años. Ahora bien, la capacidad y las herramientas que existen hoy en día para visualizar series grandes de datos son bastante más, digamos, modernas, pero sobre todo potentes y útiles y más fáciles de utilizar, digamos, que lo que era, por ejemplo, pues no sé, un Excel antes con los gráficos de pivot tables o la necesidad de crear macros para ello, ¿no? Entonces, con esas herramientas que existen, y luego daré algunos ejemplos, vimos que había unas oportunidades para nosotros, ¿no? Y luego la publicación digital, como auditores, pues producimos mucho papel, ¿no? Mucho documento. Entonces, la idea es cómo pasar de lo que es ya un hecho que es, bueno, los documentos digitales, ¿no? Yo creo que ahora prácticamente todo el mundo no escribe en papel, ¿no? Digamos, escribimos en documentos en tipo Office, PDF, pero la tecnología va ahora bastante más allá, ¿no? Sobre todo vemos luego en la capacidad de enlazar documentos a través de información que hay en el interior, a través de metadatos que puedan dar más riqueza, digamos, al contenido de esos documentos. Entonces, esas son las 5 tecnologías de las que voy también un poco a hablar en las próximas slides, ¿no? Y cómo hemos planteado esta evolución, ¿no? Este paso de la auditoría hasta, vamos a decir, ayer, a la auditoría de mañana, ¿no? Si lo queremos decir así, pues fue un poquito al principio con creación de unos grupos de trabajo internos dentro de nuestra unidad, pero también externos, ¿no? Con otras entidades públicas y otras entidades privadas. Y entonces, bueno, ese fue el primer paso, ¿no? Hemos también intentado participar en foros externos, ¿no? Típicamente, bueno, luego lo diré, pero vamos, por ejemplo, como hoy, ¿no? Un poco reuniones de ISACA y reuniones del IIA, ¿no? Del Institute of Internal Auditors y otros grupos, ¿no? que tienen ese tipo de intereses igualmente. Y luego lo que se vio también es qué tipo de necesidades financieras se requerían, ¿no? para poder realizar proyectos en este ámbito, ¿no? Sobre todo si hay que invertir en software, si hay que invertir en tipo de aplicaciones, ¿no? que permitan hacer esto. Entonces, eso, digamos, lo hicimos en paralelo con unos proyectos piloto en cada una de esas áreas, con la idea del proyecto piloto, por un lado, bueno, ver si podíamos sacar algún resultado ya más o menos inmediato, pero bueno, eso era, digamos, más difícil, pero sobre todo también un poco para aprender qué era, ¿no? Por ejemplo, luego discutimos de blockchain, ¿no? O la inteligencia artificial. Una de las primeras cosas que vimos es que cada vez que hablábamos de este tema, otros de esos temas que eran un poco una moda, ¿no? Unas palabras un poco de moda en ese momento, pues rápidamente se veía que cada persona tiene digamos, un concepto y una idea de lo que es diferente, en cierto modo, ¿no? Y que hace que primero seamos como casi de acuerdo en la terminología para poder luego profundizar más en lo que es el contenido de los proyectos o de los proyectos que estábamos haciendo. Entonces, bueno, pues esto es un poco para contaros cómo se ha hecho este periodo, ¿no? de año y medio con altos y bajos, porque no todo ha sido, desde luego, éxitos, pero bueno, eso lo podemos discutir al final, a lo mejor en el turno de preguntas. Una cosa también que quería decir es que es una oportunidad buena, quizá al final, ¿no? Si la idea mía es tener unos 20 minutos a lo mejor para preguntas,
pues si tenéis experiencias en este campo, pues a lo mejor se puede utilizar también este foro para discutirlo un poco, ¿no? Bueno, pues en principio, en términos de temporales, ¿no? Cronológicos, en el 2019, cuando se empezó con las ideas, era comprender un poco cuál es la situación, en concreto, en este caso, en la Comisión Europea, ¿no? Y para ello, pues lo que hemos hecho ha sido trabajar mucho o contactar de manera informal, en muchos casos, con las direcciones generales de la Comisión, para aquellos que seáis un poco mejor no tan familiarizados con cómo funciona la Comisión Europea, pues hay direcciones generales un poco al estilo de los ministerios, ¿no? En España y supongo que en otros países. Cada uno tiene una temática diferente y en cierto modo pues tiene una autonomía, ¿no? Y tiene sus propios proyectos. Entonces, la primera cosa que hicimos fue intentar localizar gente que tuviese conocimiento en diferentes tecnologías, ver qué estaban haciendo, hablar con ellos, que nos contasen un poco sus historias, de sus éxitos y sus fracasos, ¿no? En cierto modo. Y, y bueno, hicimos una especie, o empezamos una especie de inventario sobre lo que existía acerca de nosotros. El objetivo era hacer un poco quick wins. Aquí era decir, vamos a identificar tecnologías, seguramente haya muchas más que sean útiles, pero si vamos a intentar buscar aquellas que no tenemos gente cerca que sepa sobre el tema, lo más probable es que no lleguemos muy lejos o no sea muy costoso. Entonces, si podemos empezar con aquellas que tenemos ya gente cerca que nos pueda ayudar, que nos pueda explicar, pues ya al menos podemos empezar más rápidamente, ¿no? Entonces, este tipo, vamos, estas 5 tecnologías que he nombrado, un poco salen de ahí, combinado con el hecho de que hemos visto que había cierto potencial y que también en otros equipos con los que hemos estado hablando, con otras entidades, hemos visto que también iban un poco por ahí los tiros, ¿no? Que ellos también estaban trabajando en ese tiempo, en esos campos, ¿no? Entonces, ejemplos de organizaciones con las que hemos trabajado, pues en estos 2 años, pues yo particularmente en este caso estoy en Bruselas, en Bélgica, pues el sector público en Bélgica, ¿no? Las entidades gubernamentales en Bélgica están trabajando sobre algunos de esos campos y hemos podido, por cercanía, ¿no? tener relación con ellos, ¿no? Igualmente con Países Bajos, ¿no? Con el Ministerio de Finanzas en Países Bajos, en Ámsterdam y en La Haya, en concreto, y luego pues también el Banco Mundial un poco y sobre todo con nuestros compañeros, vamos a decir, del Tribunal de Cuentas Europeo, que son los auditores también, o auditores, pero auditores externos, ¿no? de la Comisión Europea y que también están en esta dirección. Empezaron antes que nosotros, nos llevan 2 o 3 años yo creo que de avance y tenían pues proyectos y eso bastante interesantes, ¿no? Entonces, con ellos empezamos un poco contándonos ellos lo que estaban haciendo y luego pues hemos estado intentando establecer también ciertas colaboraciones, ¿no? con ellos, ¿no? Y luego, bueno, pues foros, como decía antes, ¿no? Como este en ISACA, pues el IIA, también es una red de contactos que permite pues, hacer preguntas, escribir en los foros y que la gente se levante un poco la mano y diga, pues yo estoy haciendo aquí esto y compartir esas experiencias, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el resultado hasta hoy? ¿O dónde estamos hoy? ¿No? La implementación que fue el año pasado y este año la idea fue hacer un estudio, un documento, ¿no? que hace un estudio de lo que es la situación un poco de la auditoría, las necesidades que tenemos como auditores internos, en este caso, qué tecnologías existen que parece que son útiles, quién estaba cerca que nos podía ayudar. Entonces, eso también ha sido un poco el inventario, ¿no? de esa serie de personas y un plan de acción medio largo plazo donde decíamos, bueno, pues lo que creemos que había que hacer para llevar el servicio de auditoría, en este caso de la Comisión Europea, hacia un nivel un poco más moderno, más digital y más eficiente, ¿no? Entonces, ese documento se publicó el año pasado, es un documento, en este caso interno, y a la vez empezamos una serie de pilotos en cada área para desarrollar, para comprender mejor cómo funcionaban esas tecnologías. Entonces ahora lo que quería un
poco era contaros esos pilotos, un poco la temática del piloto, cómo hemos trabajado y a ver si sirve un poco también para crear un poco de discusión, ¿no? Al final, y si alguno de vosotros tiene también experiencia en ello, pues a lo mejor podemos estar en contacto después. Entonces, el primero, decía antes, análisis de datos. Análisis de datos para el mundo, bueno, el mundo de auditoría y en general cualquier mundo casi que se trabaja para las empresas es algo que no es novedoso en sí. Análisis de datos ya se hace desde hace tiempo y cada vez más por todas las partes de cualquier entidad pública o privada, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que a nivel de auditoría no es tan común hoy en día, por lo menos por la experiencia que he tenido fuera de la comisión, en la comisión y con los que estamos en contacto, no es tan común que se utilice de una manera generalizada y de una manera constante. Entonces, existen aplicaciones, particularmente para los auditores, ¿no? Tipo, bueno, por decir nombres, ¿no? ACL, Videa. En Excel también existen aplicaciones que utilizan macros y funciones de Excel específicas para auditoría. Y bueno, pues lo normal en la mayoría de las entidades es utilizarlas a nivel de auditor, muy caso por caso, ¿no? Y el acceso a los datos suele ser un acceso que se pide durante la auditoría, se reciben unos informes o tablas, ¿no? Extractos de bases de datos, se hace análisis en ese momento y bueno, pues se archiva, digamos, en el sistema de auditoría de gestión, vamos, en el sistema de gestión de auditoría y ahí se acaba el proceso, ¿no? Aquí lo que se trataba es de buscar un poco cómo llevar eso hacia poblaciones completas, de manera que se pueda a lo mejor empezar con auditorías continuas, ¿no? Nada nuevo, o sea, nada nuevo, son conceptos que existen desde antes, pero lo que sí es cierto es que hoy es más sencillo porque tecnológicamente es más fácil acceder a lo mejor a esas bases de datos de una manera segura, con cierta confianza por parte del auditado, ¿no? Del cliente, de que el auditor va a acceder a la información que requiere. Bueno, ese tipo de cosas que aquellos que estáis en auditoría supongo que os suenan familiares, ¿no? Y que muchas veces son las dificultades principales, ¿no? Para utilizar este tipo de análisis, ¿no? La idea era ver hasta qué punto podíamos o bien acceder directamente a esas bases de datos centrales o bien descargarlas offline, ¿no? Vamos a decir, en nuestros sistemas y luego procesarlas. Y procesarlas con aplicaciones y con scripts que permitan reutilizarlo y permitan a lo mejor hacer recurrentes esos análisis o incluso si llegado al extremo de una manera continua, ¿no? El objetivo de aquí era que, comparado con la auditoría, que hacemos muchas veces, por lo menos en nosotros, con el tema, el sampleado, ¿no? Y el coger una población y hacer un análisis estadístico, la capacidad de dar un poco de, digamos, de assurance, ¿no? De seguridad al cliente es mucho mayor cuando aplicamos un 100%, ¿no? Cuando vamos a la población completa y podemos sacar verdaderamente todas las excepciones que podamos encontrar, ¿no? Entonces, este es una parte donde hemos empezado. Quizá era la más obvia al principio, pero no por eso tampoco la más sencilla, ¿no? Porque una de las cosas que sí que hemos visto, bueno, pues es la dificultad que hay en tener acceso a esas bases de datos por muchos motivos. Uno es a nivel, vamos a decir, no sé, organizativo, político, de poder pedir el acceso, que te lo den y mantenerlo, aunque los auditores tenemos acceso ilimitado y gratuito, entre comillas, ¿no? Casi siempre, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que no siempre, vamos, esto no es bienvenido normalmente y entonces hay que estar siempre negociando un poco ese tipo de acceso para que luego hay regulaciones como la regulación de protección de datos donde todavía lo hace más complicado y dan pie también a poner más dificultades, ¿no? A veces justificadas y a veces no justificadas, ¿no? Y luego, bueno, pues está toda la parte tecnológica del acceso, pero luego viene la otra parte también que complica mucho la auditoría cuando se utiliza ese tipo de técnicas, es que con ese tipo de técnicas
salen muchas excepciones. Y muchas excepciones que son falsos positivos, con lo cual requiere un trabajo bastante intenso en poder eliminar esos falsos positivos para tener unas conclusiones que sean razonables, ¿no? Y que no sean completamente incomprensibles o inútiles para la persona que lo va a analizar. Entonces, bueno, eso por análisis de datos, ¿no? La segunda parte, el blockchain, esta llegó un poquito también casi de casualidad. En esa época era todavía un tema que prácticamente cada vez que hablábamos de blockchain, la primera pregunta es, ¿me estás hablando de Bitcoin? ¿Mm? Entonces, los primeros meses casi fueron para poder sentar un poco las bases de lo que estábamos hablando, de que era el término, ¿no? Blockchain como tecnología, como una tecnología que es una combinación en realidad de otras, ¿no? De la criptografía, de lo que es redes descentralizadas. Entonces, puesto junto y utilizado de una manera concreta, ¿no? que tiene prácticamente 10 o 12 años como mucho de vida, es lo que se ha llamado registros distribuidos o blockchain, ¿no? Digamos, en la sociedad hoy se habla de, o sea, hasta hace muy poco realmente, cuando se habla de blockchain, se asociaba a las criptomonedas. Entonces eso, en una entidad, por ejemplo, como el caso de la Comisión Europea o de la mayoría de las entidades privadas hoy, todavía no se trabaja con criptomonedas, o por lo menos, pues sí, vamos a decir la mayoría, ¿no? Entonces, en muchos casos dice, ¿y por qué me interesa a mí el blockchain como editor? Yo no estoy haciendo nada con criptomonedas, ¿no? Bien, cierto. Entonces, era volver un poco a la base de decir qué es el blockchain y por qué esa tecnología sí puede tener un interés. ¿Mm? Porque realmente sí puede tener un interés y aquí los que nos iluminaron un poco fue en este caso el Tribunal de Cuentas, ¿no? Europeo, porque ellos estaban empezando a ver algunas oportunidades de uso para comunicarse con los ciudadanos. ¿Mm? ¿En qué sentido? Pues en que si los auditores, una de las cosas que tenemos que hacer y que cuesta normalmente es recoger evidencias de auditoría, ¿no? Para demostrar un poco lo que nosotros concluimos, nuestras opiniones. Entonces, conseguir esas evidencias no es fácil por múltiples razones, pero una de ellas es porque asegurar la autenticidad, por ejemplo, de esa evidencia no siempre es sencillo, tanto del contenido como del origen, como del tiempo al que se ha obtenido, ¿no? El timestamp, el momento en que se obtiene. Todas esas cosas complican un poco esa recogida de evidencias y el mantenimiento de ellas, ¿no? La gestión de ellas. Entonces, blockchain es una tecnología que ayuda en ese tipo de dificultades y que permite resolver ciertos problemas, al menos en teoría, que tenemos auditores y que hasta hoy no siempre están resueltos. Además, permiten de hacerlo de manera descentralizada, con lo cual, cuando tenemos auditorías, ahora con la pandemia mucho más, donde nuestros clientes o auditados están lejos, permite muchas veces poder hacer esas transacciones, de esa comunicación de evidencias, de una manera que queda registrada y que además pues tiene esa garantía de que no es modificable, que no se puede, o sea, difícilmente hackeable, ¿no? Es decir, en general, difícilmente modificable la integridad de esa evidencia una vez que se ha metido a través de esa tecnología. Entonces, pensamos que era una cosa bastante útil. Cuando empezamos a mirar un poco más, dijimos, bueno, pues, no solo puede valer para las evidencias que vienen de fuera, sino también incluso, ¿por qué no?, para la ejecución del proceso de auditoría. Nosotros, al fin y al cabo, un auditor, creo que más o menos compartida de opinión, tenemos un proceso y lo que hacemos es pasar de un estado a otro, vamos a decir, como una máquina de autómata, de un estado a otro y generamos, bueno, recibimos inputs, recibimos unos documentos, procesamos y sacamos o producimos otros documentos, ¿no? Es un poquito simplificando un poco y caricaturizando el proceso, ¿no? Entonces, eso digamos que va muy bien con un concepto de registro distribuido. Como además
el tribunal estaba funcionando con ello un poco, o sea, estaba investigando en ello. Luego había alguna dirección general en la comisión que también estaba trabajando en el uso de blockchain para temas operativos. Y bueno, pues es un tema también que era un poco a la moda, que es bonito, pues se ha incluido y estamos un poquito trabajando con ello. Además, hay un proyecto en la Unión Europea que es para los Estados miembros, en realidad, que es lo que han llamado el European Blockchain Infrastructure o Service Infrastructure, que es un blockchain público al servicio de los ciudadanos. Con lo cual, la idea es que sobre esta tecnología de base que implementa un blockchain, vamos a decir, un registro distribuido, luego se puedan poner servicios por encima de esa capa, vamos a decir, middleware, ¿no? Una capa de registro, servicios varios que se están desarrollando y que los han estado viendo un poco los ciudadanos, ¿no? Ejemplos que ha habido, vamos, lo que hay sobre esto, pues son, por ejemplo, la validación de diplomas universitarios. Como ese problema que existe, ¿no? De validar que alguien tiene un diploma por la universidad, por ejemplo, de una ciudad en un país determinado de la Unión Europea, cómo darle validez, ¿no? Y una persona llega, a lo mejor con la fotocopia, con el original, pero ¿es válido o no es válido? Bueno, pues existe un proyecto para que aquellos que quieran, ¿no? Puedan colocar esos diplomas y si dan el permiso, pues otras entidades, ¿no? Empresas o otras universidades puedan acceder a ese blockchain y validar, ¿no? lo que se ha dado, ¿no? Entonces, aprovechando eso, participamos un poco en ese proyecto para ver si podíamos utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, blockchain, un poco el tercero es la inteligencia artificial. Y este es un concepto también como blockchain que es muy amplio y que lo mismo pasaba, que cuando hablábamos, decíamos inteligencia artificial, veíamos las caras, se veía, ¿no? Nuestras caras y las caras de aquellos con los que hablábamos, que cada uno lo veía de una manera, ¿no? Desde el punto de vista de qué es, ¿no? Es un robot que habla, es un algoritmo, es simplemente una forma de implementación en un lenguaje de ciertos algoritmos matemáticos, o bien otros que ven los riesgos, ¿no? de lo que es la inteligencia artificial, la ética detrás y todo esto. Entonces es un tema amplísimo, pero que hoy, bueno, es inevitable, yo creo, sobre todo porque cada vez hay más procesos que utilizan de alguna manera la inteligencia artificial, con lo cual nosotros como auditores debemos dar ciertas garantías, ¿no? en nuestro proceso y además podemos utilizarlo, ¿no? Un poco la segunda pregunta que decía en mi primera diapositiva, podemos utilizarlo para nuestros propios procesos internos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues aparte de buscar a ver qué se estaba haciendo por ahí con la inteligencia artificial, qué iniciativas existían, lo que buscamos aquí dentro en este caso de la comisión, fue a ver quién está trabajando con inteligencia artificial y qué estaban haciendo con ello, ¿no? Entonces, una de las cosas que se vio y que está hoy en producción fue el tema del análisis semántico de documentos. Los auditores podemos recibir a lo mejor, pues dependiendo del proceso y la organización, pues a lo mejor desde unas decenas o cientos de documentos hasta miles de documentos, ¿no? Entonces, la incapacidad o la imposibilidad de leer en detalle esos documentos para un auditor, pues hace que primero muchas veces no podamos leerlo todo lo que nos dan. Segundo, aunque lo podamos leer, tenemos que hacerlo a lo mejor rápido y no entendemos bien o no prestamos atención a lo mejor exactamente donde tenemos que hacerlo. Y luego, el tercer punto es que eso lleva un tiempo muy significativo. Entonces, una de estas cosas iniciativas era buscar a ver si a través de sistemas de inteligencia artificial podíamos hacer un análisis semántico y podíamos identificar en una base de datos de documentos voluminosa qué partes de los documentos podían ser más relevantes. Y eso va desde ahí, simplemente como un motor de búsqueda, vamos a decir, pero también una idea era decir, bueno, pues si estamos buscando, por ejemplo, determinadas cláusulas en un contrato, pues que el sistema automáticamente detecte esos documentos que son contratos y busque en el interior a ver cuáles de ellos parecen tener esa cláusula, por ejemplo, o parecen no tenerla, ¿no?
Entonces, digamos que de una manera mucho más rápida vayamos a esas áreas de riesgo, que si no tenemos casi que hacer de manera bruta, ¿no? A lo bruto, buscándolo en cada uno de los de los documentos, ¿no? Con el riesgo, ¿no? que tiene eso de no hacerlo correctamente, ¿no? Aquí también vaya pues, el tema que es también mucho más maduro, es el tema de lo que es la voz, ¿no? El análisis de voz y el procesamiento de voz natural, ¿no? Podemos usar eso, por ejemplo, para entrevistas, ¿no? Una idea que se puede usar, es decir, utilizarlo si tenemos entrevistas, si se graban, se puede utilizar eso para analizar contenido, por ejemplo. Es una posibilidad, ¿no? Luego, otro campo que es diferente, pero la tecnología es la misma, ¿no? Detrás un poco que el análisis semántico o el tema de la voz, es la evaluación de transacciones de riesgo. En el caso de una administración pública, por ejemplo, pues un área es el tema de la contratación pública, pagos, análisis de quién recibe ayudas. Entonces, eso tiene mucho que ver con nombres de empresas, números de cuenta corriente, por ejemplo, nombres de personas. Entonces, el poder correlar en bases de datos ese tipo de información para ver quién está recibiendo ayudas, por ejemplo, y es una empresa que, por ejemplo, pues tiene un historial de fraude. Entonces, ese tipo de análisis, sin digamos, esta capacidad semántica es muy complicado porque normalmente los nombres no son exactamente los mismos, direcciones pueden cambiar. Entonces, correlar ese tipo de información es muy complicado porque con un sistema clásico, porque no es uno a uno, digamos, no son campos que son homogéneos en el contenido. Entonces, mediante este tipo de herramientas y bueno, con todo lo que lleva el entrenamiento después, digamos que el éxito en el análisis en principio, puede subir, ¿no? Respecto a lo que se hace de manera clásica. Entonces, ese fue un poquito el área de inteligencia artificial en el que nos hemos centrado un poco. Hay muchos más, y a lo mejor vosotros tenéis algún ejemplo interesante que podemos compartir después, ¿no? Pero bueno, un poquito por empezar con algo que teníamos cerca y que nos era posible de hacer. Bueno, ejemplos concretos de lo que hemos hecho y que mencionaba un poquito antes, ¿no? Es en transferencias bancarias. Nosotros, en este caso, teníamos información en sistemas, en bases de datos tipo aplicaciones SAP, por ejemplo, sistemas contables, que es información estructurada, bases de datos donde se sabe el campo, el contenido del campo y la estructura del campo, pero también teníamos, por ejemplo, pues mucha información que llega en documento escrito en papel, sobre todo países fuera de la Unión, hacia la Unión se recibe mucho papel, pero también dentro de la Unión, y eso se escanea, se digitaliza, y entonces, bueno, hoy pues hay todavía un trabajo manual importante de transferir información por un ser humano, ¿no? Por una persona, en información codificada en el sistema. Entonces, hay dos partes de ahí. Hay la parte de codificar esa información, tiempo que lleva, pero sobre todo errores que se cometen. Y luego está la parte que nos interesaba a nosotros más, que es la parte de auditoría, que es comprobar que se ha codificado bien y que ese trabajo se está haciendo correctamente, ¿no? Aparte de eso, pues hay, digamos, de manera colateral, ¿no? Temas por ejemplo, identificación de fraude, que también puede servir, ¿no? Pero bueno, esa capacidad para extraer información relevante de ficheros con información no estructurada, ¿no? Y compararla con información estructurada dentro de los sistemas es una cosa que para nosotros como auditores nos es muy útil, o nos sería muy útil, vamos, si lo hiciésemos ahora bien. Pero también nos dimos cuenta que cuando hablábamos con esto, con los equipos de financieros, los equipos de contratación, estaban interesados para su propio trabajo operativo.
O sea, que es uno de esos casos donde digamos que había claramente una sinergia, ¿no? De intereses entre los dos equipos, ¿no? Y luego, el caso de los contratos, ¿no? Que mencionaba también un poco antes, una de las cosas que se hace es mucho contrato público, ¿no? Y dentro de los contratos, pues requiere que tengan una serie de elementos dentro que son más o menos estándar, que se consideran buenas prácticas. Entonces, la idea de poder coger todos los contratos y poder analizar ese contenido, poder sacar, no hacer un sampleado estadístico aleatorio, vamos a decir, sino realmente encontrar aquellos que son más de riesgo y eso ya a lo mejor dejárselo al humano, ¿no? Que lo analice, pues es la otra parte, ¿no? que nos interesó en este caso. Y luego la visualización, esta, digamos que va un poquito asociada a análisis de datos también, pero el interés aquí era pasar de lo que es el dato en tabla a lo que es, y luego el siguiente paso que es los gráficos, ¿no? Que eso, bueno, pues ya estamos más familiares con ello, a poder contar historias, ¿no? En historias, en el sentido bueno de la palabra, no contar cuentos, pero contar historias y poder explicar de una manera gráfica mucho más rápida, mucho más efectiva, lo que nosotros hemos concluido en las auditorías. ¿Por qué ahora eso es más posible, vamos a decir, que antes? Porque las aplicaciones de visualización de datos ahora son mucho más dinámicas. Antes, quiero decir, hace pocos años, yo trabajaba a lo mejor con Excel, con los pivot tables, y sí que es verdad que podías hacer un gráfico de un pivot table, pinchar en uno de los quesitos, y eso te abría una nueva hoja con los datos que correspondían a ese quesito, vamos a decir, ¿no? Ahora con aplicaciones tipo, por ejemplo, Power BI de Microsoft o ClickSense, Tableau y otras muchas que hay, todo esto adquiere una dimensión nueva. Es mucho más gráfico, mucho más dinámico, con los filtros, cuando se pincha en un sitio automáticamente todo el resto de la pantalla se actualiza para ir haciendo un poco, profundizar, ¿no? En esa serie de datos en las áreas que nos interesan y eso permite, digamos, contar la historia, o sea, pasar un poquito de lo que es las entradas, ¿no? Lo que hemos recibido, ver el proceso y ver las conclusiones de manera mucho más natural, mucho más entendible por el ser humano, ¿no? O sea, que es un poquito la idea de narrar, ¿no? Más y de estar más cercano al consumidor de ese informe de auditoría, por ejemplo, que tenemos nosotros, ¿no? Y nosotros los pilotos que hemos hecho ha sido a nivel interno, los tableros de mando que llamamos ahí de la auditoría, ¿no? Nuestra ejecución de auditoría, y también en algunas auditorías los hemos utilizado para hacer el análisis de datos y presentación de datos que recibíamos de esos sistemas, ¿no? Un ejemplo bastante interesante para mí, y es un caso de uso de esto, es lo que es la minería de procesos, ¿no? Esa idea de entrar en un sistema y conseguir que a través de los logs, ¿no? de los tiempos, de los actores y de las acciones, poder analizar ese proceso, poder ver dónde hay un cuello de botella, poder pinchar en ese cuello de botella e ir un poco más dentro y llegar realmente a esas transacciones que son la razón, a lo mejor, última de por qué el proceso ahí no está funcionando bien, ¿no? Entonces, también existen algunas aplicaciones más o menos recientes que hacen esto un poco más fácil. Tampoco es que mi experiencia, yo haya visto que haya cosas ahí milagrosas, pero sí que lo hacen más fácil y bueno, se puede llegar bastante lejos con ese tema, ¿no? Y por último, es el tema de lo que es la publicación digital, ¿no? Que es algo, que voy a poner ejemplo directamente, que es el tipo Wikidata, el Wikipedia, ¿no? Que tenemos ahí. O sea, que vamos de lo que es un informe estático, un PDF, que es en muchos casos lo que se produce, ¿no? Un PDF hoy, si acaso tiene unos links, ¿no? HTML dentro, ¿no? Que permiten pinchar y abrir otra aplicación y ir a otro sitio. Aquí la idea más es decir, nosotros cuando auditamos, realmente el proceso creativo de un auditor, y creo que se puede aplicar a otros muchos campos,
es relativamente limitado. O sea, el proceso creativo es más bien cómo presentar unas conclusiones de manera entendible. Pero los conceptos que hay ahí no suelen ser conceptos nuevos que hayamos creado nosotros. Siempre es cosas que recibimos, entendemos, procesamos y presentamos a lo mejor de una manera un poco diferente a nuestros directores o clientes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con ello? Pues que si estamos hablando de un concepto, por ejemplo, puede ser, en mi caso, un sistema de información. Ese sistema de información existe fuera de la auditoría. Es un sistema de información que existe dentro de una entidad, dentro de un proceso, tiene una función, tiene unos gestores, vamos a decir, de la aplicación, un servicio asociado, unos productos que salen de ese sistema de aplicación. Y yo como auditor ni debo inventarlo de nuevo porque está ahí, ya existe, pero es que además, aunque lo escriba yo, seguramente no lo voy a escribir tan bien como el que lo ha diseñado. Entonces, la idea de esto es hacer un poquito, hacer los datos enlazados. Si yo puedo escribir con una serie de metadatos mis documentos que me permiten ir a la fuente, utilizar esa fuente dentro de mi informe, o bien dar la oportunidad al lector de ir a la fuente si tiene interés, entonces la experiencia, digamos, de usuario, ¿no?, de ese informe va a ser mucho más rica. Pero es que además, a nivel interno, me permite también estructurar mis documentos y, por ejemplo, allí donde yo quiero presentar solo el resumen ejecutivo de mi informe, pues si yo soy capaz de identificarlo con unos metadatos y que un sistema de publicación le diga, pues ahora quiero que me hagas una presentación PowerPoint solo con el resumen ejecutivo y que automáticamente me cree con la plantilla corporativa ese documento, pero que al día siguiente o una media hora más tarde tengo que presentárselo a los directores operativos de ese proceso que tienen un conocimiento técnico mucho mayor. Entonces, a lo mejor necesito incluir un contenido que es más del informe detallado de auditoría y que necesito que ese sistema de publicación me lo coja y me lo ponga también en una plantilla corporativa. Entonces, esa publicación mucho más dinámica, tanto del contenido como del formato, me va a facilitar bastante la vida. No es nada nuevo, o sea, quiero decir que esto existe con XML ya desde hace muchos años, la idea esta de los metadatos, pero ahí existe hoy tecnología un poco mucho más desarrollada, ¿no? Sobre todo los lenguajes estos de tipo RDF, ¿no? Para enlazar datos que van incluso más allá, ¿no? Y que permiten hacer cosas que son, yo creo que muy interesantes, ¿no? Ejemplos también tengo de organizaciones aquí gubernamentales que utilizan eso a nivel de publicación de información en sus propias webs, ¿no? De ayuntamientos, de comunidades que permiten, o sea, publican utilizando esos datos, lo que permite consumirlos por sistemas automáticos cuando están buscando, por ejemplo, pues quiénes son los puntos de contacto en los ayuntamientos de una zona de Bélgica, por ejemplo, ¿no? Pues entonces los sistemas son capaces de ir y sacar los datos porque están identificados, ¿no? No son nombres que aparecen en un documento perdido ahí, sino que están definidos y permiten al usuario saber qué es eso, qué es exactamente lo que está buscando, ¿no? Bueno, pongo el ejemplo aquí de Wikipedia y el Wikidata porque creo que es el ejemplo más paradigmático y que personalmente creo que es una maravilla, ¿no? El poder ir allí y navegar casi infinitamente si te interesa un tema, porque ahí entras en uno, te lleva a otro, y realmente uno se pierde, ¿no? En el contenido y podría estar una vida entera, varias vidas enteras. Bueno, y ahora, más que nada, para dejar tiempo para preguntas, pues un poco las conclusiones, ¿no? Como a nivel un poquito de esa experiencia que hemos tenido, es que cada vez hay más información en formato digital. Entonces, es verdad que se puede seguir auditando de una manera clásica utilizando información digital y se puede seguir auditando así y se tienen todavía resultados bastante aceptables. Pero bueno, el mundo va hacia esa información digital y yo creo que los auditores
nos movemos hacia allí también porque no nos queda otro remedio, vamos, porque además yo creo que las organizaciones, si no hiciésemos, en un momento determinado nos lo van a pedir, ¿no? Ellas mismas, y está ocurriendo ya que vienen a los equipos de auditoría a pedir que se hagan análisis, porque a lo mejor ellos no tienen esas capacidades y creen que nosotros las tenemos, a veces sí, a veces no, ¿no? Luego, algunas dificultades que hemos tenido es el tema, bueno, los temas de financiación, ¿no? Porque invertir en esas aplicaciones, estos sistemas no es barato. No es barato tanto en temas, en cuestión de licencias, pero también en cuestión de formación humana, con los auditores existentes, o encontrar auditores que sean, digamos, capacitados, ¿no? Con ese tipo de tecnología, pues no es sencillo, y el mercado está muy tensado en ese sentido, ¿no? Los pocos que hay son difíciles de cazar, vamos a decir, entre comillas. Y como consecuencia de eso, bueno, pues los avances que se ven, yo por lo menos que he visto, ¿no? Tanto a nivel personal en mi experiencia como lo que veo en otras entidades, es que son unos avances incrementales, altos y lentos. O sea, es raro, pues yo, vamos, creo que no he visto nunca casos donde digas, realmente se hace un plan, si se sigue y de manera continua, progresiva, se va avanzando, pues muchas veces son saltos incrementales donde aparece alguien que conoce este tema, lo desarrolla, luego se va, aparece otro y así, ¿no? Y bueno, como último mensaje, pues es que hay que intentarlo. La mayoría de las veces no sale, por lo menos mi experiencia no ha salido. Se analiza lo que falla y se vuelve a intentar. Y bueno, pues así, poquito a poquito, se va avanzando. Vamos aprendiendo lo que son esos términos, cómo funciona, para qué se puede usar. Vamos conociendo gente que trabaja en ello, que tiene ideas, que contribuye un poco. Y así es como las pocas cosas, vamos a decir, o las muchas, ¿no? Depende cómo se mire, que han salido bien, se han conseguido así, a través de ese tipo de proceso iterativo, que necesita también esa paciencia, tanto del que lo hace como del que está más arriba y que tiene que aprobar y pagarlo, ¿no? O sea, que se tienen que juntar muchos factores para que esto realmente avance como muchas veces queremos. Y eso es todo. Perdón, no sé si he dejado ahí, creo que hay unos 12 o 15 minutos para preguntas. He dejado ahí mi correo electrónico por si acaso alguien quiere ponerse en contacto conmigo y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Felipe, por esta interesante charla en la que bueno, hemos visto cómo la evolución tecnológica crea nuevas oportunidades, porque hay que verlo así, como nuevas oportunidades en todo el mundo, bueno, en los procesos de ejecución de las auditorías. Y como decía ahora Felipe, pues bueno, vamos a dar paso a la parte de ruegos y preguntas. ¿Vale? A ver. Vamos allá. A ver, Felipe, no sé si tienes acceso a la parte de las preguntas. Sí, estaba abriendo ahora, veo que en el Q&A hay una pregunta de Sergio Andreu, ¿no? Eso es. Estaba viéndola larga, no sé si es para mí o a lo mejor estáis vosotros más capacitados para responderla, porque ahora la pregunta es sobre si SACA establece un contacto con una Dirección General de Consejería de Hacienda, entiendo que en la Comunidad Valenciana, Valenciana. Entonces, yo en eso no puedo contestar, no lo sé. No sé si... Bueno, a mí la verdad que ahora mismo también me ha pillado un poco así en fuera de juego y no sabría, yo ahora mismo no sabría responderte, pero bueno, nos anotamos esta pregunta y te podemos responder por correo, ¿vale? Bueno, vamos a dar paso a la siguiente. Eusebio nos dice, tenemos soluciones de auditoría como las que has comentado, Teammate o ACL, pero ¿sabes si la European Blockchain Services Infrastructure se ha utilizado en soluciones de auditoría en combinación con R u otras herramientas open source? Me refiero, por ejemplo, a utilizar R para muestras monetarias y utilizar blockchain a modo de log para dar mayor validez a la muestra. No, o sea, creo que no, yo no lo he visto. En este European Blockchain Infrastructure, que supongo, bueno, si no, luego me envío el enlace,
existen casos de uso variados y uno de ellos es un tema es para auditoría. Le llaman, en realidad el origen era notarización. Se llama notarización. Entonces la idea era un poco hacer un notario electrónico, y que es un poquito lo que he contado un poco antes, ¿no? El poder registrar evidencias, ¿no? Documentos y garantizar, ¿no? La integridad de esos documentos. Para el uso combinado con R y para automatizar ese tipo de procesos, yo no lo he visto, ni tampoco he visto ningún caso de uso, pero podría ser una posibilidad. Y de todas maneras también, bueno, aprovecho un poco para hacer propaganda entre comillas, porque creo que es bastante interesante el proyecto. Es un proceso que está en evolución. Este mes me parece que sale la versión 2 de esta infraestructura y existen posibilidades de aplicar para crear casos nuevos y desarrollarlos. O sea que si, por ejemplo, hay un interés en ese tema, me imagino que os podéis o te puedes poner en contacto con estos equipos y explorar la posibilidad. Ellos luego hacen una selección de casos, ¿no? Pero, digamos, hay casos interesantes y ¿por qué no? Ese podría ser uno de ellos, sí. Perfecto. ¿Alguna experiencia en el campo de la auditoría de programas de privacidad? Uy, uy. Privacidad, sí, o sea, vamos a ver. Privacidad. He participado en auditorías de privacidad. Y aquí, en Bruselas está además, y creo que hay algún participante que ha trabajado allí, en el supervisor, ¿no? de privacidad de datos, ¿no? Aquí en Bruselas hay uno para las instituciones europeas. Y bueno, ha sido la regulación en el 2018. Yo he participado en auditorías de privacidad. La verdad es que me han resultado complicadas. Y lo digo, vamos, es uno de esos casos paradójicos para mí porque cuando leo la regulación o la directiva, vamos, en el caso de, primero, la directiva, es de esos casos donde son textos legales que son comprensibles para mí. Yo no tengo una formación jurídica y a veces me es complicado, ¿no? En ese caso, yo creo que está escrito de una manera que es bastante comprensible. Sin embargo, yo como auditor sobre todo de tecnología, me ha resultado muy complicado traducir eso a controles técnicos que sean razonables, que sean gestionables, operativos. Y digo un ejemplo solo para eso, y bueno, no sé si es realmente el contexto de la pregunta sí, y si no me dices, pero por ejemplo, un caso que se me ha presentado hace poco es decir, el derecho al olvido, ¿no? El derecho a decir, yo quiero saber, por ejemplo, toda la información que existe sobre mí vamos a decir, en la Comisión Europea, ¿no? Yo he aplicado a un programa y entonces he enviado una serie de información. He enviado, aparte de la solicitud, unos documentos. Los documentos contienen imágenes, contienen texto y en esos documentos aparecen nombres. Entonces, qué es lo que esa persona puede pedir a la Comisión para que le diga qué información tiene sobre ella o sobre él? Entonces, esa pregunta que digamos, desde el punto de vista de la directiva, seguramente la respuesta es pues toda, ¿no? Pero claro, cuando yo me pongo ya como auditor a ver si efectivamente ese proceso es posible y si los sistemas son capaces de dar ese tipo de información, entonces entramos yo tengo documentos en base de datos que tienen imágenes dentro, tengo los metadatos, ¿no? Por ejemplo, si el usuario se ha inscrito en un sitio web, ¿no? de la comisión, ha metido sus datos y ha creado un usuario. Y hay otros documentos que ha adjuntado que a lo mejor pues son facturas o son y dentro hay nombres, el suyo y de otros, ¿no? Entonces, si alguien pregunta a la comisión, dime dónde aparezco, qué información tienes sobre mí, esa información está muy heterogénea, está en sitios diferentes. ¿Qué controles técnicos pueden existir que sean razonables y que yo como auditor pueda auditar, ¿no? O exigir como auditor, ¿no? que se pongan en práctica, pues la verdad es que ha sido complicado. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que está madurando y poco a poco se aclarará. Acabo diciendo, yo creo que es un proceso que ha seguido similar a lo que ha pasado con la seguridad informática, ¿no? Hace muchos años era un campo muy abierto.
Hoy existe bastante literatura y unas best practices, ¿no? Con los ISOs 27, con las SANS, con CIS, que permiten hacerlo de una manera mucho más sistemática. Yo creo que, o espero, vamos, con la privacidad de datos ocurre algo parecido. No sé si he contestado la pregunta y si no, me dices. Ujú. Y por último, Andrea nos pregunta, ¿experiencias directas de aplicaciones de nuevas tecnologías en el proceso de auditoría? En caso que sí, ¿se puede estimar el coste, por ejemplo, FTE y el beneficio obtenido, saving? Bueno, a ver, las dos primeras partes yo creo que sí, la tercera más complicado. A ver, experiencia directa sí, con algunas sí que tenemos algo de experiencia, por ejemplo, sobre todo con lo que es análisis de datos, visualización y un poco el uso de inteligencia artificial para análisis de texto semántico, ¿no? Entonces, aquí en concreto, con tecnología tipo ClickSense, que es lo que estamos utilizando ahora, ¿no? Con el piloto, pues ahí sí que se han hecho ya algunos trabajos de campo, ¿no? De auditoría y bueno, los resultados han sido positivos. En términos de FTEs, pues no tengo un cálculo exacto porque teníamos que hablar de tiempo de formación de gente, tiempo de auditoría en sí misma, ¿m? Y tiempo también que se ha usado, digamos, en crear este ecosistema, ¿no? de gente y de aplicaciones que trabajan sobre ello. Veamos, yo estoy seguro que en estos 2 años menos de 4 o 5 meses, ¿eh? O sea, de medio FTE, casi seguro que menos que eso no baja. Entonces, si eso lo miramos, para responder al tercer punto, es beneficio, el beneficio de eso, hoy desde luego sea negativo, porque estamos casi en periodo de inversión. O sea, que realmente el beneficio que ha sacado de eso, comparado con el coste que hemos tenido hasta hoy, el balance es negativo. Ahora bien, como toda inversión, creo que a largo plazo sí que interesa, porque si lo tenemos que medir no solo en lo que es el efecto positivo a fecha de hoy, sino sobre todo es que creas un ambiente donde la gente está aprendiendo a utilizarlo, lo va a utilizar en el futuro y atraemos gente, talento, ¿no? En ese caso, al equipo que estén interesados en eso, que de otra manera no vendrían, ¿no? O sea, que yo creo que es muy difícil de hacer ese análisis, pero bueno, que es necesario, ¿eh? Estoy de acuerdo que hay que hacerlo, pero yo no sabría hacerlo ahora mismo en detalle. Ujú. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Nada, por último, simplemente agradeceros a todos vuestra asistencia y nada, os esperamos en el próximo webinar de ISACA Valencia. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Pues muchas gracias a ti y cualquier cosa, si alguno de vosotros pues tiene alguna experiencia en esto y quiere compartirla, pues Eso encantado. es. Pues nada, muchas gracias de nuevo. Un placer. Igualmente, adiós. Hasta ahora.